transmitiendo mundialmente en vivo con tu anfitrión Hugo Robin, naturalmente en hugorobinradio.com. Bien amigos, regresamos. Antes de irnos a la pausa mencioné de cómo, regresando te iba a hablar yo acerca de cómo no puedes confiar en cualquier fuente que se va a encontrar ahorita allá afuera en el mercado, especialmente en el internet o en algunos otros casos, y déjame te explico por qué, ¿no? Y quiero navegar un poquito con este tema porque quiero que te des cuenta de cómo estamos siendo influenciados todos los días por fuentes de información, por personas que realmente no tienen ni la más mínima idea de lo que están hablando. Si acaso la tienen, lo que están hablando no lo han comprobado o verificado por ellos mismos. Y si acaso lo han tratado de confirmar o verificar por ellos mismos, no les dan los resultados adecuados. Y por alguna extraña razón, estúpida, que no logro comprender, siguen hablando de eso como si funcionara. Entonces, quiero hablarlo de esto mencionando cómo el día de hoy tenemos una necesidad de tener fuentes confiables para nuestro alcance, ¿no? Porque, ¿qué es una fuente confiable y por qué hay una necesidad de estar haciendo esto, ¿no? Primero que nada, quiero mencionarte que estamos en la era de la información. Eso es cierto, estamos en la era de la información. Desde que el Internet se estableció y se empezó a difundir de una forma masiva, es cierto, ¿no? Hemos tenido acceso a información que nunca antes en la historia habíamos tenido con una rapidez asombrosa y en donde el Internet resulta ser una plataforma que muchas personas se pueden apoyar para compartir información o para recibir información, ¿no? Entonces, es cierto, estamos en la era de la información, pero obviamente también tiene un contra, además de este pro, ¿no? Que si estamos en la era de la información, también estamos en la era de la desinformación. Porque a mí me impactó darme cuenta cuando recién decidí abrir un blog en el 2009 y meterme a navegar profundamente en el internet y demás. Me asombró darme cuenta que cualquier persona puede tener un blog, una página de internet, subir información y que se quede ahí en internet sin que haya sido previamente verificada. Y empezamos a percibir al internet como una fuente única y exclusiva de información, verificada por cierto, en donde todo lo que se dice en internet es cierto. Y obviamente muchas empresas, industrias, farmacéuticas de alimentos se percataron de esta percepción que la persona tiene en torno al internet y empezaron a abusar de ello, ¿no? Obviamente lo siguen haciendo, ¿no? Y eso es de que tenemos esta idea de que todo lo que está en el internet es cierto porque se supone que alguien tuvo que haber verificado y por eso está ahí, si no, no estuviera, ¿no? Eso es falso. O sea, puede haber fuentes de información en internet que realmente es una falacia, son mentiras, es información no verificada, ¿no? Y te digo esto porque mucha gente, por ejemplo, cuando va a buscar algún tema, algún significado, alguna palabra, algún concepto en el internet, se meten al buscador, en este caso el más común de ellos Google, y introducen el texto o lo que quieren buscar, ¿no? Y generalmente los primeros resultados o el primer resultado de lo que andas buscando es Wikipedia. Y Wikipedia se hace llamar y tenemos en este concepto, la consideramos como una enciclopedia en línea. Y nada podría estar más alejado de la verdad. Porque una enciclopedia, por definición, por concepto, por cierto, Dulce, ¿te puedo encargar un poquito de agua, por favor? Gracias. El concepto de una enciclopedia es que es una fuente de información verificada de una forma profunda por varias fuentes, obviamente, para que se pueda establecer como un conocimiento válido, avalado, y por lo tanto podamos hacer uso y beneficiarnos de esa información. De ello podemos mencionar como lo que vienen siendo libros de historia, libros de texto, etc. Gracias, corazón. Libros de texto, libros de historia, de matemáticas, etc., ¿no? Ese tipo de información estamos hablando. Ahora, el detalle es esto, ¿no? Por ejemplo, y déjame, me remonto un poquito a a mi época de universitaria, ¿no? Yo recuerdo que en la universidad, mis compañeros, cuando nos pedían algún tema, algo que tenía que ver con algo crítico en el sentido de validez, en el sentido de importancia, en el sentido
de resultados, en el sentido de verificación, en el sentido de algo científico. Cuando nos encargaban algún tema sobre anatomía, fisiología, bioquímica, la célula, el ciclo de Krebs, lo que tú quieras. Prácticamente todos mis compañeros hacían uso de Wikipedia, porque teníamos que rendir la información de dónde habíamos obtenido dicha información, ¿no? Entonces, valga la redundancia, ¿no? Entonces hacían uso de Wikipedia y la mayoría de ellos tristemente era copy-paste, ¿no? Nada más copiaban lo que estaba y lo pegaban en el documento de Word, lo imprimían y eso es lo que entregaban a los maestros, ¿no? Déjame te digo dónde está el error aquí. Primero que nada, Wikipedia no es una enciclopedia, porque nada de la información, por lo general, está verificada, ¿ok? Y eso obviamente, nada más por mencionar la punta del iceberg el día de hoy, ¿no? Voy a hablar más sobre Wikipedia y realmente cómo tiene intereses ocultos que la gente no se entera de ello, de cómo está siendo gobernada la información ahí por industrias farmacéuticas, alimenticias y, en fin, intereses económicos, ¿no? Pero dejémoslo ahorita nada más con el hecho de que Wikipedia realmente no es una enciclopedia porque no verifica su información. La información simplemente la obtienen de las mismas fuentes de internet, de gente que a veces somete su opinión y no ha sido verificada. Por lo tanto, no puedes confiar en una fuente como ella, ¿no? Entonces, el problema está en esto, ¿no? Vamos a suponer, pasan algunos años después y vamos a suponer que el día de hoy, siguiendo con mi experiencia personal, llegas a ir con algún nutriólogo. Si ese nutriólogo o nutrióloga basó sus estudios, basó lo que viene siendo sus fuentes de información, su academia, en Wikipedia, ¿qué puedes esperar de los resultados? ¿Qué puedes esperar de la contundencia que vayas a tener en tu experiencia? ¿Ok? Ahora, déjame te lo pongo de otra manera, ¿no? Quiero que te remontes a tratar de recordar tu época de universitario y quiero que recuerdes a tus compañeros o inclusive tú mismo, tú misma. ¿Qué tanta dedicación le dabas al estudio? ¿Eras de esas personas que llegaba con resaca el día lunes porque te fuiste a tomar y a beber y a fumar el fin de semana y no estudiaste y le copiaste el de lado? ¿O hiciste algún tipo de no disciplina que te hizo a veces pasar de panzazo o hiciste trampa y demás? Y el detalle es de que esa profesionalidad o carencia de la misma te la llevas a la práctica y toda persona que viene hacia ti va a beneficiarse o a tener los contras de esa falta de disciplina y esa falta de profesionalidad que tú tuviste. Déjame te lo pongo de esta otra forma para no ahondar mucho en esto, aunque es necesario, ¿no? Vamos a suponer que tú vas con un médico el día de hoy y requieres de una cirugía por algo crítico, ¿no? Y resulta que obviamente si te vas a someter a la navaja, si te van a someter al quirófano, van a abrir tu cuerpo por la razón que sea, tú quieres a alguien que sepa lo que está haciendo. Imagínate que llegues con el médico y le digas, a ver, doctor, o sea, ¿cuántas veces ha realizado usted esta operación? 10 veces. Ok, ¿cuáles son sus resultados? 50 y 50. O sea, te vas a exponer a una persona que sus porcentajes, su nivel de éxito es 50 y 50. O sea, ¿en qué forma podrías tú razonarlo y decir, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Obviamente no, esto es locura. Buscas obtener la persona más capacitada, más entrenada, más estudiada y que realmente lo que esté haciendo funcione porque quieres obtener un resultado X, ¿no? Si te vas a hacer una cirugía facial, pues quieres que no te quede marca en lo absoluto, lo más mínimo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, te menciono esto porque quiero que sepas, y no tienes que creerme, sin embargo, te reto que tengas el beneficio de la fe y de la duda y que lo que te recomiende en el transcurso de este proyecto lo trates de aplicar y lo veas por tú mismo o por tú misma si los resultados y lo que te estoy recomendando realmente funciona, ¿no? Entonces el detalle aquí para terminar con ese tema es que andamos reciclando y compartiendo una información que no es real y o que no ha sido verificada, ¿no? Y eso es el teléfono descompuesto y lo seguimos descomponiendo más porque realmente seguimos bla, 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 todo un mundo de información que no ha sido verificado, simplemente no funciona, ¿no? Y esto como consecuencia obviamente nos da los malos resultados. Entonces, acuérdate de tu época universitario
o de tus compañeros y pregúntate si realmente confiarías en alguien con esa falta de disciplina o con esa disciplina, porque generalmente al que le dimos carrilla, al que lo agarramos contra todo, que el nerd, el que todo lo sabe, etcétera, es el que vas a terminar buscando si ocupas a alguien de tu profesión. Si ocupas algún psicólogo, es el que vas a terminar buscando. Yo te lo puedo apostar porque vas a decir, bueno, pues es que él, pues sí, es el que sabía, es el que... Claro, obvio. Pero en fin, o sea, ¿qué nivel de éxito y de respuesta quieres? Vas a buscar a la persona de la profesión que sea, que es la que te va a dar los resultados porque su récord, su historial lo ha dejado saber, ¿no? Pero en fin, vámonos a otro breve corte y cuando regresemos vamos a hablar más sobre por qué te conviene escuchar este programa de radio, los beneficios que vas a tener y en lo que yo considero son los 3 tipos de personas que van a terminar escuchando este programa. Entonces vámonos a una breve pausa y continuamos. No te preocupes, Hugo Robin estará de regreso, naturalmente, en hugorobinradio.com.